Hola, perdón la inactividad pero ya estoy de regreso XD. Aquí les traigo una nueva teoría. Antes de comenzar quiero mandar unos saludos para Tommy, Jerry y Franklin Hernández. Muchas gracias por el apoyo. Sin más, comencemos. Cuando los ojos de Naruto se abrieron de golpe, el olor a enfermedad y el segundo lugar que más odiaba, después de que la biblioteca, obviamente, el hospital, invadiera su nariz, sintió como si hubiera masticado y tragado algo realmente amargo. Sus ojos se cerraron de nuevo, tratando de sentir si su cuerpo estaba completamente curado. Él podía moverse, simplemente se sintió dolorido pero no parecía haber ningún dolor persistente por las lesiones primarias. Intentó no pensar en lo que lo había traído aquí o el hecho de que Kakashi lo había llevado mientras cojeaba por la inconsciencia. El pensamiento fue traumatizante, fue emocionalmente agotador. Sin el Kyuubi, podría haber estado bailando hacia la muerte en ese momento después de que un cortador de rayos le hubiera atravesado el pecho. El único milagro que lo salvó en ese momento fue el poder maldito dentro de él. Lo llamó maldito, pero fue para él, no. Fue a causa del Kyuubi que fue aborrecido, atormentado, llamado el mocoso demonio y realmente ha vivido una vida miserablemente solitaria, pero al mismo tiempo, fue el poder lo que le salvó la vida en todos los combates a muerte y en los momentos difíciles con los que había alcanzado su límite. Siempre ha encontrado otro equipo. Gracias a este poder las batallas más grandes se ganaron y sobrevivieron gracias a este poder. Quizás no fue realmente una maldición, sino de alguna manera una bendición maldita. Naruto parpadeó. ¿Acababa de golpearse la cabeza o algo así? ¿El Kyuubi había decidido hacerse cargo de su mente? ¿O fue su influencia? ¿Cuándo había empezado a pensar así? Él se rió muy fuerte como un genin loco que había visto demasiado. Bueno, realmente había visto mucho, ¿no? No solo después de convertirse en genin, sino desde el día en que nació. Toda su vida fue un trauma triste y tramado quirúrgicamente que ninguna medicina psicológica podría reparar. Después de detenerse con su risa, Naruto extendió su mano derecha. Vendajes, todo su cuerpo eran vendas y este fue el resultado de su celosa dedicación para salvar a un amigo de caminar por un camino lujurioso. Este fue el resultado. El resultado de amar a la persona equivocada. Tal vez no, Naruto no lo sabía en este momento. Fue confuso, fue enloquecedor, fue todo, pero lo que era real y claramente dibujado en negrita, que incluso un idiota como él podía comprender, era que Sasuke casi lo había matado, y que había sobrevivido debido al poder del Kyuubi. Lo segundo fue que Sasuke había elegido la venganza sobre los amigos, y estaba en este lugar debido a esa decisión, dolido, física y emocionalmente por alguien a quien llamó mejor amigo. Fue cruel de vida hacerle esto toda su vida desde el día que dejó a los huérfanos. Bueno, decir izquierda lo suavizó un poco. Si no hubiera sido expulsado por ser la única persona que mató a los padres de los huérfanos, lo más probable es que haya huido debido al trato brutal. Esas personas nunca lo habían visto como un huérfano, un niño que solo quería ser amado. Fue el asesino de muchos, el gran mal gurú del 10 de octubre. Sasuke había sido un amigo, algo que ansiaba y finalmente consiguió, pero cuando finalmente lo consiguió, estaba aquí, en esta cama, y por primera vez en su vida, pensando en su cordura. Naruto. El rubio parpadeó cuando se volvió hacia su lado derecho, hacia la entrada. Sakura lo miraba impaciente, no la había escuchado entrar. Sabiendo que su paciencia estaba con él, probablemente no llegó a lanzar un golpe porque él estaba vendado por alguna razón. No podía sonreír, realmente quería sonreír a pesar de todo. Ella había sido su amada Sakura-chan, sin embargo, no importaba cuánto deseara sonreír ante su presencia, decirle que aunque había fallado, no podía fallar nuevamente, y no se rendiría. No podía decir una maldita palabra, ni siquiera podía permitirse una sonrisa. Su cuerpo se negó a escuchar, en cambio, sus ojos se iluminaron ligeramente. Extrañamente, podía sentir esta sensación. Después de lo que pareció una eternidad, sus labios se separaron y sonó. Hola, Sakura-chan, comenzó en un susurro. Lo siento, estaba un poco atrapado allí, dijo señalando su cabeza, mientras intentaba pero no lograba hacer su mejor sonrisa astuta.
Sakura lo miró fijamente. Su furiosa emoción desapareció demasiado rápido, fue reemplazado por una gama de emociones. Naruto se había vuelto bueno leyendo las emociones, casi se rió de la idea. Sin embargo, esta habilidad parecía tener cierta comodidad, solo pudo hacerlo en un lugar peligroso. En tales situaciones, era inusualmente rubio y denso. Como lo han acusado legítimamente, no es que lo haya conseguido. De todos modos, quizás fue porque, por primera vez en su vida, observó y pensó antes de hablar. Por lo general, hablaba sin pensar mucho, con tantas expresiones pasando por los ojos de Sakura. Naruto casi quería decirle que se quedara con una, porque ahora lo estaba confundiendo. ¿Qué era esto? ¿Los efectos de usar demasiado poder del Kyuubi? Quizás él siempre ha sido así y algo acababa de romperse. Naruto. Sakura se quedó en silencio. Ella estaba nervioso como el infierno. Naruto honestamente estaba siendo extraño. Dijo algo y luego se quedó en silencio, observándola. Esos ojos azules nunca habían sido tan observadores antes. Sintió que la estaban desnudando. Este no era el idiota que había llegado a conocer y la estaba asustando. Su parte interior solo quería golpearlo en la cabeza y luego decirle que actuara juntos cuando había visto que Naruto era sombrío. Realmente, el aire estaba helado aquí. Kakashi Sensei ya le había contado lo que sucedió y el Tsunade lo había explicado en detalle. Decir detalles morbosos sería cierto. Su disgusto por lo que Naruto experimentó en las manos de Sasuke se había expresado claramente. Por un momento, cuando había tratado de defender a Sasuke, Sakura pensó que el Godaime Hokage la iba a aplastar con solo mover los dedos. Un momento aterrador que nunca se atrevería a repetir. Después de un par de momentos, Sakura fortaleció su resolución, y habló: estoy seguro de que Sasuke-kun no estaba tratando de matarte. Somos compañeros de equipo. Atraparemos a Sasuke. Pero esta vez, iremos tras él como un equipo. Tsunade-sama me dijo que la aldea mantendrá vigil en los movimientos de Orochimaru y si escuchan algo sobre él, enviarían gente tras él. Dijo que no querían perder el Sharingan, pero era obvio que al Godaime no le caía bien Sasuke. Incluso la decisión de tratar de traerlo de regreso no parecía ser su causa de acción favorita. ¿Qué podría decirle a eso? Tal vez fueron celos, pero Sasuke siempre ha sido el príncipe del pueblo. El amado Uchiha fue irónico. Tal vez incluso se ría de que el amado Uchiha fue quien apuñaló a la aldea por la espalda y luego se unió a un criminal famoso que es buscado en esta aldea por crímenes inhumanos, mientras que el paria se queda fiel a una falla y soñando sin remedio por el día. El pueblo lo verá con buena luz y lo aceptará como Naruto Uzumaki, no solo como el mocoso Kyuubi. Pero, de nuevo, nunca podría escapar de lo que era. Quizás estaba enojado, pero era un mocoso, y el Kyuubi era parte de él. Naruto. Esta vez, una sonrisa vino. Se sintió aliviado de que llegara justo cuando realmente lo necesitaba. Lo sé, Sakura-chan, dijo en voz baja. Allí más lo pensó, no había necesidad de consolar a Sakura, estaba allí. En todo caso, él era el que necesitaba ser consolado, aunque se cerró en cuestión de segundos. Él era el que tenía un gran agujero en el pecho y estaba acostado en una cama de hospital, vendado de pies a cabeza como si estuviera a punto de momificarse mientras aún respiraba. Esto es incómodo, pensó Sakura mientras pensaba en una razón para escapar rápidamente. Pero ella no tuvo que pensar en nada, ya que Naruto se levantó de repente y luego estiró su cuerpo cuando saltó de la cama y caminó hacia la ventana antes de subirla. Luego se volvió hacia Sakura. No le digas a nadie que corrí. Realmente quiero comer un poco de ramen ahora, dijo el rubio, sonriendo. Pronto lo descubrirá, dijo Sakura. Nunca has sido una persona sutil, dijo en un tono ligero, con una pequeña sonrisa en sus labios. Naruto sonrió mientras se reía ligeramente, rascándose la parte posterior de la cabeza. Bueno, esa siempre ha sido la intención, incluso cuando te escondes. Eso no tiene sentido. Lo sé, dijo Naruto antes de saltar. Sakura extendió su mano derecha. Ella había querido detenerlo. No es que ella pudiera evitar que dejara el hospital, sino que se uniera a él por ramen. Su mano izquierda rápidamente apartó la mano. ¿Qué estaba pensando ella? ¿Estaba actuando porque Sasuke la había dejado atrás? ¿Desde cuando comió ramen con Naruto, solo ellos dos? ¿De qué iban a hablar mientras comía como un animal? Ella estaría demasiado disgustada para tragarlo o incluso mirarlo.
Aún así, algo parecía haber cambiado con Naruto. Ella sacudió su cabeza. Volvería a la normalidad, ser un idiota que ella podía manejar pero que Naruto no podía manejar, no cuando la miraba como una de esas kunoichi a cargo de la evaluación mental. Las calles de este pueblo habían sido un caso de desesperación para él antes, nunca podía caminar libremente en este lugar con gente mirándolo con miradas de odio. Todavía eran, pero no tan prominentes como antes. Ahora podía respirar. Era su simple actuación en los exámenes de Chunin. Irónicamente, fue una demostración, ayudado por el poder que les molestaba su vida. Fue una ironía que iba a pasar en el futuro, a su mañana. Ganaría el afecto del pueblo. Cuando iba a hacer una pausa, y solo pensar, algo egoísta. Siempre ponía a los demás primero, incluso estaba herido, y ahora tenía un recuerdo de un enorme agujero en el pecho porque había sido desinteresado y desesperadamente estúpido. Se rió por dentro. Era realmente un idiota. Sasuke no se había equivocado al llamarlo idiota y no podía culpar a nadie por su estupidez. En lugar de estudiar, aprender como otros niños, estaba haciendo bromas, tratando de ser querido, tratando de atraer el afecto de la gente para morir de hambre de su amarga soledad, pero la soledad era parte de él. Realmente no debería intentar cosas suicidas para privarse de su soledad y ahora iba a ser su sombra, ya que su único mejor amigo había corrido para perseguir sus sueños. El futuro parecía sombrío pero había esperanza, siempre hubo esperanza. Naruto se detuvo cuando llegó a la vista del monumento Hokage. Extendió su mano derecha, tratando de tocar la cabeza del Yondaime. Iba a llegar allí, iba a lograrlo. Ese era su lema: nunca dar, nunca vuelvas a su palabra. No se rendiría, hasta que se convirtiera en el más grande, tan grande que su sombra empequeñecería a cualquiera que estuviera en su presencia. Se convertiría en el más grande. Él lo lograría. No había nadie que lo detuviera. Esto fue todo lo que pudo hacer con su miserable vida de soledad. Aún así, ¿qué vida le esperaba? Tenía que enfrentar esta realidad. Su mejor amigo se fue, el abuelo que siempre lo ha amado desde su nacimiento, a pesar de los muchos secretos que lo enloquecieron. El Sandaime Hokage siempre había sido su abuelo, pero ahora, gracias a Orochimaru, estaba muerto. Había perdido a alguien querido para él y Sasuke había ido tras esa misma persona que lo había lastimado tanto. Si Orochimaru no hubiera venido aquí, dejando al descubierto sus colmillos, nada de esto habría sucedido. Pero ya había sucedido. Solo podía marchar ahora. Dirígete a su mañana solo como estaba. Pero ahora, se estaba muriendo de hambre y lo único que podía llenarlo era el ramen. En la actualidad Naruto contempló las calles tranquilas de Konoha. El pueblo construido sobre los cimientos de Madara y Hashirama. La historia tiende a recordar al primero más que al infame Uchiha. Sin embargo, él era parte de la historia, una parte de la historia de este gran pueblo. Sin él, este pueblo no se habría formado. Tanto Uchiha como Senju eran los clanes más poderosos en las mareas en guerra. Su paz obligó a otros a unirse. Nadie quería ser sus enemigos, era mejor unirse a ellos. Fue realmente triste, que a pesar de su grandeza, ambos clanes ahora eran meros recuerdos. Solo quedaban dos Uchiha, bueno, tres contando el que lanzó el Kyuubi la noche en que nació. Sacudiendo la cabeza, Naruto colocó sus manos dentro de los bolsillos de sus pantalones. No había vuelto a este pueblo para admirar nada al respecto. A pesar de todo, el trato traicionero, había nacido en esta aldea, Suerone, a pesar de que las personas ignorantes no pudieron reconocerlo. Si no hubiera sido su padre, su madre y él nacido esa noche, esta aldea podría haberse reducido a ruinas, al igual que su hogar ancestral de Uzusio. Después de desaparecer del monumento Hokage a lo largo de las ráfagas de viento, Naruto apareció en las piedras conmemorativas. No se detuvo donde descansaba el Yondaime, sino donde descansaba el Sandaime Hokage el viejo. Había sido su única familia cuando era niño, pero había habido mentiras. Ahora, Naruto se preguntó cuánto de lo que el viejo le dijo había sido verdad. Se preguntó si el Sandaime incluso lo había amado, pero Jiraiya había dicho una y otra vez que el viejo lo había amado. Sin embargo, fue el mismo anciano quien le permitió vivir toda su vida siendo llamado un demonio, un asesino, sin decirle que el Kyuubi estaba sellado dentro de él. Lo había dejado vivir como si simplemente hubiera caído del cielo, cuando había nacido del héroe de Konoha. Razones sean condenados, nadie tenía derecho a ocultarle quiénes eran sus padres. Si hubiera sabido, esta era su vida, su viaje, uno lleno de mentiras y dolor, traición. Incluso no había nada malo que hiciera, solo tenía que ser
hijo de Kushina y Minato, y tenía una figura de abuelo que prefería las mentiras. Que no había gritado cuando Mizuki le dijo la verdad. Tal vez no había hecho nada porque estaba feliz de saber que incluso Iruka Sensei se preocupaba por él, incluso sabiendo sobre el Kyuubi, incluso podría tener miedo de perder el Sandaime Hokage. Dos shinobi enmascarados aparecieron detrás de él sin previo aviso. Los ojos de Naruto solo se entrecerraron ligeramente y luego volvieron a mirar la piedra. Bueno, al menos entonces, tenía a alguien con quien hablar, y algunas cosas eran mejores con el Sandaime Hokage. Tsunade-sama te ha convocado. Mujer impaciente. Era evidente que Godaime Hokage no había trabajado en sus problemas de paciencia. No era como si hubiera huido o hecho algo mal. Él estaba aquí, solo tenía que esperar a que recuperara el aliento antes de verla suspirando. Naruto asintió y luego cerró los ojos. ¿Podía todavía visualizar la oficina? ¿Podría él llegar allí? La teletransportación de corta distancia requería que viera a dónde tenía que ir, y luego podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro. Habría una suave brisa tras su desaparición. Y luego estaba. Oficina de Hokage. Tsunade no sabía qué decir. El niño que había visto por última vez, lleno de inocencia, con una sonrisa alegre, había sido reemplazado por un hombre. Estaba completamente crecido, las mejillas planas, la mano derecha completamente vendada. El mono naranja fue reemplazado por un abrigo naranja oscuro con rayas negras y pantalones shinobi azul oscuro, junto con una camiseta de manga larga con el símbolo Uzumaki en el pecho. Realmente parecía un shinobi de verdad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 años desde que lo duró. En el mundo shinobi, 3 años fueron mucho tiempo. Incluso podrías ir a una misión simple y nunca volver. Vale la pena disfrutar cada día, y vivirlo, porque si no lo hicieras, nunca sabrás cuándo vendrá el último. No me dijiste que regresarías hoy, dijo Tsunade en un tono plano. Incluso obtener una respuesta de él, si una carta lograba encontrarlo, había sido difícil. Se suponía que había regresado a la aldea hace algún tiempo. No pensé que fuera necesario. Naruto luego sonrió. Además, quería sorprenderte. Si simplemente te hubieras congelado en estado de shock al verme, habría tenido un camino más fácil para convertirme en Hokage, agregó encogiéndose de hombros. No entendía que la situación era peligrosa para él en el pueblo. No le importaba que él no hablara sobre la posición de Hokage con la misma energía que antes, cuando había venido a recogerla junto con Jiraiya. Él había crecido ahora. Ella golpeó su mano sobre su escritorio, expresando su enojo, desaprobación y frustraciones. Te rehusaste a escuchar las órdenes de regresar a la aldea. Eso es insubordinación. ¿Sabes lo que le sucede a los shinobi insubordinados? No es la reacción que hubiera esperado. Jiraiya me dice que no eres el mismo estúpido mocoso que una vez fuiste, así que te lo dejaré muy claro y te lo diré una vez. No eres la persona más confiable en el pueblo, y el hecho de que estaban solos, la mayoría de las veces, y se negaron a regresar cuando se les ordenó hacerlo, ha creado algunas tensiones entre los clanes. Se ha sugerido que lo traigan de regreso a la aldea por la fuerza después de su negativa. Naruto levantó una ceja. Eso honestamente no era algo que él hubiera esperado, pero, de nuevo, fue realmente una sorpresa. Por lo que ha aprendido, la política en este pueblo funciona de manera muy diferente. Aún así, ¿qué había hecho para que pensaran que traicionaría a este pueblo? ¿No ha sido este pueblo el que no solo traicionó a su mayor Hokage, sino que también lo traicionó a él? Supongo que te mantuviste firme, dijo Naruto en un tono tranquilo. Se inclinó levemente. Tienes mi agradecimiento. Creo que te he puesto bajo una presión indebida por mis acciones. Adivina. Tsunade espetó, mirándolo acaloradamente. Naruto levantó ambas manos, sonriendo, disculpándose. Al menos en el lado positivo de las cosas, sé que siempre me respaldarás, Bachan. No hay mucha gente en la que confiar en este mundo, y volver a saber que siempre puedo confiar en ti me hace sentir feliz, dijo Naruto con una sonrisa astuta, con una mano en la parte posterior de la cabeza, solo para aligerar el estado de ánimo.
Tsunade hizo una pausa. Esas palabras fueron conmovedoras. Fue realmente triste, que el hijo de uno de los Hokage de Konoha tuviera que sentirse así, además de la gran carga que llevaba dentro. La ira que había estado burbujeando dentro de ella se dispersó rápidamente, cuando fue reemplazada por una mirada de preocupación. Es cierto, ella se había enfrentado a algunos ataques políticos, y la situación era delicada en torno a Naruto, pero todavía ha sufrido lo suficiente en esta aldea. Si él había sido capaz de permanecer libre mientras estaba lejos, incluso en su enojo, ella lo agradeció. Me alegra que hayas regresado sano y salvo, Naruto. Estaba preocupado por ti, especialmente teniendo en cuenta el estado de ánimo cuando saliste de la aldea, dijo Tsunade en voz baja. Espero que tu entrenamiento haya sido exitoso y hayas aprendido mucho. Por supuesto, dijo Naruto con una sonrisa de dientes. Mi objetivo era entrenar para ser fuerte. Todavía quiero ser el más grande. Si hubiera permanecido tan débil como era, mi sueño habría sido un sueño imposible, dijo con firmeza. No has envejecido un poco. Confío en que el trabajo te haya tratado bien. Es un dolor. Tsunade exclamó. ¿Qué le pasó a tu mano? Un poco de accidente, dijo Naruto despectivamente. Te daré un informe sobre mis años de ausencia más tarde. Estoy seguro de que Jiraiya ya ha proporcionado su... Lo ha hecho, dijo Tsunade. Luego hizo una pausa, tratando de estudiar su expresión. No había mucho que contar, era reservado, y tal como estaba cuando se fue. Sin embargo, se preguntó, ¿cuáles eran sus pensamientos sobre Sasuke? La Uchiha ha sido vista con la gente de Orochimaru, deambulando por el mundo shinobi haciendo algunos trabajos sucios para su ex compañera de equipo en las ocasiones en que se reunió con Jiraiya. Debe haberle dicho al respecto, pero el sabio del sapo nunca dijo nada al respecto en su informe. Tsunade decidió estar en el lado seguro y no hablar de eso a menos que el rubio comenzara o la situación lo obligara. Esperaré su informe antes de volver a ponerlo en servicio. Naruto asintió y luego desapareció de la oficina. La casa maldita que lo alojó durante su infancia era solo un mocoso y, sin embargo, vivía solo, recibiendo un subsidio del Sandaime Hokage. Pero ¿cómo podría comer cosas buenas? ¿Cómo podría incluso obtener el mejor cuidado de los suministros cuando las personas lo sobrevaloran o se niegan directamente a venderle? Su infancia fue un destino miserable en el que había sido arrojado. No había nada que él pudiera cambiar al respecto. Aún así, cuán brutal fue para el Sandaime ponerlo en este palacio frío cuando su padre había salido de una casa intacto. El alboroto de Kyuubi no lo había tocado. La invasión del sonido no lo había tocado, al menos hasta donde Jiraiya le había explicado. Naruto solo se quedó parado en la cocina, inmóvil. Realmente no había nada que pudiera tomar aquí aparte de ramen en realidad, pero aparte de eso, no había nada. Este lugar permanecería así. Quizás cuando se sentía sentimental, volvería a dormir aquí. Había un agujero dentro de su corazón, y este lugar podía recordarle de las muchas noches miserables que había pasado, solo, acurrucado en esa cama deseando que una madre lo consolara, le susurrara a sus oídos que ella lo amaba. Y todo estaría bien. Había deseado las noches y los días en los que simplemente podía regresar a casa con alguien para contarles sobre su día en la academia, pero no tenía a nadie. No había nadie para consolarlo. Cuando tuvo una pesadilla solo podía quedarse en un rincón, cubierto con una manta, miserable, y sin embargo, cuando llegara el mañana, solo estar aquí ya lo estaba haciendo miserable. ¿Por qué volviste a este pueblo? La voz profunda desde el interior, aburrida, tal vez fue solo una proyección. Naruto nunca podría decir realmente lo que Biju estaba pensando. Con el tiempo, le dijo repetidamente, que no era más que odio y realmente no había nada más que desprecio en sus ojos, incluso para él, por usar su poder, por mantenerlo encerrado. Esta es mi casa, nací en este pueblo. Además, si termino saliendo, Sasuke solo dirá que lo estoy siguiendo. Prefiero no dejar que ese bastardo piense que estoy corriendo tras él y no quiero vivir el resto de mi ser a la fuga. Konoha no iba a permitir que el atesorado Biju cayera en ninguna otra aldea, nunca lo permitirían. Además, derrotaría su propósito, la razón por la que incluso se había ido junto con Jiraiya en primer lugar. Entonces, miserable, dijo el Kyuubi. Al igual que tú, respondió Naruto. ¿Desde cuándo te has preocupado por mi bienestar?
no lo hago, pero simplemente tengo curiosidad por tu decisión. Los humanos nunca cambian, nunca te aceptarán incluso si lo hacen hoy. En el momento en que cometas un pequeño error que despierte sus miedos, se volverán contra ti, dijo el Bihulu en un tono medido antes de admitirlo honestamente. Además, si estamos fuera de la aldea, las cosas se vuelven mucho más simples para mí. Naruto no necesitaba pensar qué quería decir Bihulu, con eso lo sabía, significaba escapar. Mientras estaba en este pueblo, existía la posibilidad de volver a sellar. Si alguna vez se acercaba a escapar del sello, ya estaba debilitado. El fantasma del Yondaime Hokage había venido a fortalecerlo después de que casi lo dejaba perder, pero su chakra ya no existía y Jiraiya se negó con la llave que su padre dijo que había creado para liberar al Kyuubi de su jaula para que él pudiera liberar el poder. Quizás fue un problema de confianza, pero ese rechazo había dado en el blanco. Pero los sapos fueron especialmente los que no quisieron liberarlo por miedo. Tal vez fue porque casi había muerto, y lanzó el Kyuubi a este mundo antes de que el fantasma del Yondaime salvara cosas de las que realmente tenían miedo. No hay ningún maestro de Fuinjutsu en esta aldea, bueno, aparte de Jiraiya y quizás Danzo, pero dudo que Jiraiya tenga la capacidad de sellarlo. El collar que Tsunade le había dado fue aplastado hace mucho tiempo. Había hecho el truco un par de veces, pero el Kyuubi finalmente lo había roto y lo había roto en pedazos. Naruto terminó decidiendo no limpiar los armarios, tenía que salir en modo sigiloso, no quería lidiar con la reacción de los aldeanos en este día, no antes de que pudiera descansar completamente en la casa de su padre, el hogar que probablemente habría llenado un vacío en su corazón si estas personas no hubieran decidido ocultarlo. Incluso Jiraiya probablemente no le habría dicho nada. Se había enfrentado al Sannin cuando el fantasma del Yondaime apareció ante él para fortalecer el sello debilitador. Las casas de seguridad que tenía su padre fueron destruidas, pero esta casa estaba bien, al menos por lo que parece. En el exterior realmente se veía normal. Por otra parte, su padre no era de un clan, había sido simplemente un huérfano. El Sandaime Hokage tenía un complejo. Era del clan Sarutobi. Naruto vio un destello de un recuerdo. Él corriendo afuera, con su madre persiguiéndolo, otro con él corriendo para darle la bienvenida a su padre después de otro duro día en la oficina, con su madre apoyada contra el marco de la puerta, observando a sus hijos abrazarse felices. Más tarde, ella les gritaba por no querer bañarse o lavar los platos, mientras trataban de hacer tiempo para los momentos de padre e hijo, que no eran a menudo debido al trabajo de su padre. Los pensamientos, si lo hacían dudar en entrar a la casa. Tal vez él solo iba a ser miserable allí, tal vez solo soñaría con la vida que podría haber tenido si sus dos padres no hubieran muerto. Después de un largo minuto, Naruto forzó la puerta a abrirse. Había polvo por todos lados, nadie lo estaba cuidando. Sin embargo, no lo notó mucho, incluso se recostaba en el suelo frío, independientemente de lo sucio que estuviera, porque este era su hogar. Sus padres habían respirado el aire aquí, se habían reído, planeado y pensado en cómo iban a criarlo en esta casa. Esta era la vida que podría haber tenido, pero fue negado. Naruto quería llorar, pero las lágrimas no saldrían. Cuando había dejado de llorar, hace mucho tiempo, cuando había sido solo un niño pequeño, se había dado cuenta, si no lo hubiera hecho, habría llorado miserablemente todas las noches, y lo peor de todo, no habría habido nadie para consolarlo. Nadie para limpiarse las lágrimas y decirle que todo iba a estar bien. Después de un par de minutos, Naruto finalmente decidió mirar alrededor de la casa. Había 3 habitaciones, una gran cocina y un comedor. Había una sala de estar, una oficina y una sala de armas, junto con una sala de entrenamiento subterránea, protegida con sellos, y con esos 3 kunai punzantes apuñalados por todas partes. La habitación que lo había dejado inmóvil, y en el país de los sueños, era la habitación con la cuna, una cuna muy grande, adecuada para él, un príncipe en la vida de sus padres. Habría tenido muchas noches allí llorando por su atención, llorando porque necesitaba irse, o simplemente porque tenía ganas de llorar, pero no tenía nada de eso, ninguna. Se había visto obligado a vivir en un orfanato, y luego en un departamento con un propietario descuidado. En el orfanato, cuando un demonio lloraba, tenía que ser golpeado o enviado a una habitación fría y oscura hasta que dejaba de llorar, porque nadie tuvo el corazón para amarlo o cuidarlo. Hiruzen había sido ingenuo. ¿Por qué no lo había anunciado?
Su madre había vivido cómodamente porque nadie sabía que ella era una Jinchuriki. Tal vez había confiado demasiado en las personas estúpidas para mirar más allá de su odio y ver el trabajo que Tsukage había hecho. Si les hubiera dicho, este es el hijo de Minato, lo convirtió en un Jinchuriki, para contener al Kyuubi, para salvar esta aldea, para salvarlos a todos, para que puedan tener un futuro mientras su vida terminó, y él murió, viviendo a su hijo. Un huérfano, esperando que te conviertas en sus padres. Quizás entonces, las cosas no habrían sido tan miserables. Pero ¿en qué estaba pensando? El odio era realmente algo poderoso. Sacudió la cabeza. Ese fue el pasado, esto fue ahora. Naruto creó clones, los envió para comenzar la limpieza. Necesitaba asegurarse de que la electricidad todavía funcionara. La nevera estaba vacía y muerta, los armarios no tenían comida. Tendría que salir y comprar un poco. Se preguntó, ¿cómo iba a ser el servicio? Quizás las cosas serían diferentes. Mientras los clones limpiaban, Naruto salió por la puerta trasera. Había un jardín muy pequeño y molesto, o al menos lo fue alguna vez. Sin embargo, no tenía ganas de tomar algo para eliminar las malas hierbas que pueda devolver su gloria. Simplemente se acomodó y se tumbó boca arriba, con los ojos cerrados. No estuvieron cerrados por más de 5 minutos antes de que Jiraiya se diera la bienvenida y luego se acomodara sobre su lado izquierdo. Pensé que todavía estabas en el país del rayo, Sensei. Preguntó Naruto sin abrir los ojos. Apestas a alcohol, no quiero escuchar eso de ti. Hubo momentos en que te encontré borracho, acostado en algún rincón, con una mujer, dijo el Sannin con una mirada fulminante. Quizás fue un mecanismo de defensa. A todos los shinobi tenían uno. El rubio no era un borracho, pero sí tenía sus días bebiendo, y no solo lo probó, realmente bebió hasta que ni siquiera pudo soportar. Naruto hizo una mueca al recordarlo. Por favor, no me lo recuerdes. No me atrevo a pensar en lo que pudo haber sucedido esa noche, dijo el rubio. Jiraiya solo sonrió. Habría sido una gran pieza para mi libro, dijo el Sannin. Dejé el rayo hace algún tiempo. No sucedió nada interesante. Naruto resopló. Probablemente te expulsaron del país por hacer algo lascivo, dijo el rubio. Tal vez fue su mecanismo de copia. El mundo real tenía demasiados problemas que la gente ingenua no veía. La gente moría todos los días. El arte del asesinato no era algo trivial, pero los shinobi se enfrentaban a esa elección cada vez que había una misión. A veces vivir una vida de ignorancia te salvó del dolor y la desesperación que conlleva ser un shinobi, un asesino entrenado. Los jutsu no fueron diseñados simplemente para defenderse, sino para matar. ¿Por qué estos pueblos optaron por fabricar armas Jinchuriki? Con el simple propósito de causar estragos en las líneas enemigas, dejando solo la desesperación y la destrucción a su paso. Podía agradecerle a Hiruzen. Gracias a él, los lujuriosos locos de esta aldea no se habían introducido en su vida para producir el arma más poderosa de Konoha. Jiraiya miró a Naruto por un momento. Sabía que su relación no era tan buena, pero estar aquí debe haber sido un viaje emocional para Naruto. Para él, le trajo muchos recuerdos que había enterrado y el arrepentimiento de sus fracasos. Su fracaso para proteger a su pupilo favorito. Si hubiera hecho las cosas de manera diferente, tendría que seguir a otro alumno después de sus sueños, pero Naruto lo estaba siguiendo. Cuando hablaron sobre la paz, el rubio simplemente dijo: ¿por qué pensaría en la paz en el mundo shinobi cuando no tengo paz en mi corazón? Sin mencionar que no hay paz para mí en Konoha. Fue una respuesta que golpeó fuerte, pero la verdad, a pesar de que era algo que nunca habría enfrentado voluntariamente. Estoy realmente feliz de que hayas regresado a casa, Naruto, dijo el sabio Sapo con una sonrisa. Y me debe haberte dicho que si las cosas no hubieran cambiado antes, podríamos haber sido forzados a usar la fuerza. Sé que eso habría sido injusto para ti, pero no necesito decirte que esta vida no es justa. Ella solo me dijo que había habido llamadas para usar la fuerza, dijo Naruto pensando. Hubiera sido un giro retorcido de los acontecimientos para que fuera declarado un ninja perdido. No quería que esa nube lo acosara. Necesitaba ser libre a donde quiera que fuera. Solo lo recibirían porque traía el poder del Biju más poderoso. Pero, sinceramente, no estoy demasiado emocionado de estar en casa. Quizás me moleste un poco este lugar, pero mi mayor desafío es estar vivo con mis cargas, mis sueños y la sombra del Kyuubi que se cierne sobre mí.
Me resistí a volver antes porque tenía miedo de lo que me esperaría, dijo el rubio en un tono tranquilo. Al menos, a pesar de que había problemas, Naruto todavía hablaba con él en 2 meses, después de haber dejado al rubio solo en una ciudad. Ya se habían separado. Encontró al rubio 5 meses después. No había tratado de correr, pero simplemente se sorprendió de que le tomó tanto tiempo encontrarlo. Simplemente había estado entrenando, y señaló que a pesar de pasar un mes con él, no había aprendido nada duro y la obsesión de Jiraiya siempre ha sido que él pueda usar el chakra del Kyuubi. Escena retrospectiva. Los últimos meses habían sido de nervios. Jiraiya había estado experimentando el infierno. Había pasado muchas noches cuando vio al fantasma de Kushina persiguiéndolo con intenciones asesinas. No se sabía qué podría haberle sucedido al rubio. Él no lo sabía. No se ha dicho nada. De repente acababa de regresar y, de repente, el rubio se había ido. Ni una palabra, pero su ropa había sido empacada. Su única esperanza no se lo había dicho a Tsunade. Ella lo asesinaría. Sus temores eran que algo malo podría haber sucedido después de que Naruto se fue. Naruto no conocía a las naciones elementales y, sin embargo, simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Incluso había ido a la nube para ver si no lo habían secuestrado. La sed de poder del Raikage no tenía rival. Su esperanza había regresado cuando uno de sus espías le informó que vieron a alguien como Naruto entrenando en una ciudad abandonada. Jiraiya se había apresurado rápidamente como un rayo. Había habido muchas falsas esperanzas antes. Los meses se habían sentido como años. Puede que incluso haya envejecido drásticamente durante el período de incertidumbre y meses tensos para morderse las uñas. La única pista que lo hizo apresurarse fue que había habido una pista del chakra amenazante del Kyuubi. Sus temores se habían agravado. Entonces cualquier cosa podría pasar. Naruto había estado deprimido entonces. Cuando Jiraiya llegó al pueblo y entró en un claro, él se arrodilló y le envió un mensaje a Kushina de que había encontrado a su hijo, pero la situación ante él era alarmante. Su cabello se levantó, su guardia fue a la máxima seguridad. Sus instintos le gritaron por el peligro que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza, mientras sus pensamientos se volvían locos, pensando en el peor escenario posible. Había habido muchos peores momentos en su vida, pero no como este. Claramente había encontrado a Naruto, pero allí estaba rubio, inmóvil, dentro de un gran cráter, sin camisa. Su cabello generalmente corto era un poco largo, su cuerpo lleno de cortes y la presencia inconfundible del Kyuubi se sentía claramente y le daba miedo, temeroso de que estuviera mirando al Biju, que a Naruto. Lo que reforzó sus temores fueron los ojos carmesí de color limo, la mirada fría en ellos, los colmillos que se asomaban ligeramente debajo de sus labios, y las máscaras de bigotes afilados. Lo que casi lo hizo saltar fueron las palabras que vinieron después. Te he estado esperando, humano. ¿Me harás una prueba de humor para ver mis límites mientras estás limitado con este traje de carne? Jiraiya se tensó e inmediatamente tomó una postura. El Kyuubi no pudo haberse liberado de la jaula y luego se hizo cargo del cuerpo de Naruto, ¿verdad? El sello fue diseñado de tal manera que tal realidad era posible. ¿Jiraiya tenía miedo en Naruto?, preguntó en un gemido. Naruto sonrió, revelando dientes afilados, sosteniendo doblando sus manos con garras sobre su pecho. Inténtalo de nuevo. Los ojos de Jiraiya se abrieron y retrocedió un paso. Naruto. ¿Puedes oírme?, gritó, un poco pálido. Sí, Eroseni. Jiraiya parpadeó. Lo que siguió fue una fuerte risa de Naruto. Incluso estaba sobre su trasero, riendo. Mirando de cerca, había vuelto a la normalidad. Bueno, las características animalistas ya no estaban. El Sannin frunció el ceño. Eso no había sido gracioso, había estado realmente asustado. ¿Qué era esto? Primero el rubio lo deja sin decir una maldita palabra y luego lo asusta haciéndole pensar que estaba siendo controlado por el Kyuubi. Jiraiya quería delirar y clasificar, pero Naruto se estaba riendo de verdad. No era una risa loca, sino una verdadera persona que se reía a carcajadas. Cuando fue la última vez que vio al rubio reír? No desde que dejaron a Konoha y ciertamente no después de que Sasuke condujera un Chidori por su pecho. Deberías haber visto la expresión de tu cara, sensei, exclamó Naruto mientras se levantaba, caminando hacia el sabio. Jiraiya lo fulminó con la mirada. ¿Vas a decirme por qué corriste? ¿Sabes lo preocupado que estaba cuando no te encontraste?
Al diablo con que Naruto estaba feliz, Jiraiya estaba honestamente enojado porque Naruto se estaba burlando de la situación. Pudo haber sido atacado mientras estaba lejos de él. Naruto dejó de caminar por un momento y miró al Sannin antes de encogerse de hombros. Quería mostrarte que no te necesito, Sensei. Además, solo en la primera semana y de ti, aprendí mucho más de lo que aprendí de ti. En la batalla con Neji, me di cuenta de cuán defectuoso era mi estilo de lucha En mi victoria contra Gaara, fue simplemente el poder puro del Kyuubi lo que me ayudó a superarlo, y no mis habilidades. Kabuto tenía razón cuando dijo que no tenía habilidades. Incluso Sakura tiene una postura de lucha más refinada que sí. Lo viste, incluso antes de mi batalla contra Neji, y aún así no pudiste corregir eso. Kakashi Sensei me falló, ¿quieres fallarme también? Jiraiya se congeló. Esas palabras lo golpearon como los golpes de Tsunade tenían frío y la dura verdad podría haberlo hecho mejor. Había una posibilidad de que Naruto pudiera haber peleado con Gaara y Sasuke en los exámenes de Chunin, ¿y qué podría haber hecho mejor? Naruto fue lento, demasiado lento en una batalla total con Sasuke en esa etapa. Si no pudiera usar gran parte del chakra del Kyuubi, habría perdido una convocatoria. No habría sido una cosa ideal en esa etapa. Él sonrió amargamente, pensando en el estilo de lucha de Naruto, se dio cuenta de que tal vez ese hombre habría hecho un mejor trabajo. Puede que no le haya dado a Naruto las herramientas para usar el chakra del Kyuubi, pero ciertamente habría llevado a casa lo básico y formado una base en la que Naruto podría haberse convertido en un shinobi adecuado. Tienes razón, admitió amargamente Jiraiya. Tomaré en serio tu entrenamiento, pero prométeme que no le mencionarás esto a Tsunade y que no volverás a huir. Naruto sonrió. Por supuesto, Sensei. Y de ahora en adelante, pagarás por todo. Simplemente entrenaré. ¿Pagar con qué dinero? Naruto solo sonrió y preguntó. ¿Cuándo comenzamos con el entrenamiento real? A veces, no importa lo que hagas, la gente o al menos muchos nunca cambiarán. El odio es una emoción tan fuerte que te ciega por completo de la realidad. Sé que entiendes esto mejor. Has vivido toda tu vida respirándolo, albergándolo dentro. No te daré respuestas, no es que no lo haya intentado antes, lo había hecho antes y habían sido rechazados. Naruto no estaba buscando un dios en su vida, sino un amigo, alguien que pudiera ofrecer opiniones honestas basadas en la realidad, no algunas ideologías fantásticas que ni siquiera él podría enfrentar. Pero te conoces mejor que nadie. Eres fuerte. Viviste en esta aldea a pesar de que todo fue lanzado hacia ti sin perder la cabeza. Sobreviviste a lo peor, te mintieron, te traicionaron. Estoy seguro, lo sé, vivirás lo mejor para lograr tu sueño. Naruto se rió ligeramente. Creo que estaba loco hace mucho tiempo. Aprendí a enmascarar completamente mi dolor, mi soledad de todos cuando era solo un niño. Pero cada vez que volvía a casa, solo, no habría nadie. Estaría solo, no seas nadie para verme. Mi miseria simplemente se derramaría. ¿Conoces la desesperación de estar sentado en casa, tarde el viernes, comiendo la misma comida que has tenido en los últimos 7 días, sin saber qué hacer mañana porque realmente no tienes un solo amigo? Todos los demás te rechazan, los que te aceptan, simplemente terminan enviándote al bosque de la muerte. Y, en última instancia, recurres a bromas para divertirte y prestar atención, porque estás llorando por el pueblo para comenzar a reconocer, solo que existes, no otra cosa, sino que estás vivo. Si Jiraiya dijera que lo sabía, estaría mintiendo. No conocía la desesperación, solo podía adivinar lo que debía haber estado en la mente de Naruto. Lo peor, podría haber hecho algo al respecto como ahijado del rubio, podría haberlo sacado de la aldea para prepararlo mentalmente, podría haber estado alrededor para mostrarle al rubio que había alguien que lo amaba, podría haber hecho algo, pero no lo hizo. No hizo nada más que mirar, sintiendo pena por sí mismo. Tal vez no merecía llamarse a sí mismo el padrino de Naruto. Todos deberíamos haberlo hecho mejor para asegurarnos de que no sufriste como lo hiciste, dijo Jiraiya en un tono amargo después de un largo minuto de silencio. No debería haber esperado que el viejo hiciera todo.
Ya está demasiado en su plato, tragó el Sannin con fuerza antes de mirar la ronda de malezas que se había establecido en el jardín. El Sandaime había logrado al menos cuidar este lugar mientras aún estaba vivo, pero con él ahora muerto y no gracias a su antiguo compañero de equipo, nadie lo estaba cuidando. Naruto sonrió, se detuvo a punto de reír. Sus pensamientos eran amargamente divertidos. Después de todo, quiero decir que el pasado es el pasado, pero fue el pasado lo que se convirtió en lo que somos ahora, dijo antes de soltar un largo suspiro. Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Pero nunca hubo dudas sobre mi regreso, dijo en un tono firme. Entonces, ¿qué te trajo corriendo desde el país de las nubes? Necesitamos hablar sobre Orochimaru y su alumno, dijo Jiraiya en un tono endurecido. Sé que esto sigue siendo un tema delicado, no lo es, solo prefiero no hablar de eso, interrumpió Naruto antes de que Jiraiya pudiera terminar de hablar. ¿Qué ha hecho ahora? ¿O acaso te preocupa, Sasuke? No puedo decir que estoy preocupado, enfatizó Jiraiya, pero el pueblo está preocupado. Recientemente ha estado haciendo demasiados movimientos. Creo que todavía persigue a Itachi. El infame Uchiha realmente era una persona interesante. Escena retrospectiva: eres una persona difícil de localizar, Naruto-kun. Naruto casi se cae de la rama del árbol en la que había estado acostado cuando de repente escuchó la voz. No había sentido la presencia, pero cuando escuchó la voz, ahora sintió una presencia. ¿Quién podría caminar sobre él así? Cuando miró hacia abajo, vio esos ojos rojos sangre de Uchiha y se dio cuenta de que estaba tratando con lo que aparentemente era el hermano mayor de Sasuke. Inmediatamente miró hacia otro lado para evitar ser atrapado en un genjutsu. Todavía le faltaban sus habilidades de una manera muy ofensiva. Se preparó para salir corriendo. Si esta persona pudiera acercarse sigilosamente a él tan fácilmente, seguramente no le iría bien en una batalla contra él. No estoy aquí para atacarte, dijo Itachi, viendo los sutiles movimientos defensivos. No hay necesidad de mirar hacia otro lado. Ya estás en mi genjutsu. Naruto parpadeó y luego frunció el ceño profundamente. Después de 2 años completos de entrenamiento con clones en un régimen de entrenamiento que valió más de 10 años, habría pensado que sería capaz de notar la diferencia entre la realidad y genjutsu. Fue enormemente decepcionante, pero cuando había sido atrapado en el genjutsu, sacudiendo la cabeza, Naruto decidió preguntar: ¿qué deseas? Quiero hablarte sobre mi hermano, Sasuke. El ceño de Naruto se profundizó. ¿Qué hay de él? Fin del flashback. Naruto miró a Jiraiya por el rabillo del ojo. ¿Qué ha decidido el pueblo? No, debería ser obvio. El pueblo todavía quiere a Sasuke de regreso. Pero si Sasuke continuaba su camino, las cosas podrían llegar al punto en el que él podría estar más allá de salvar, a menos que la aldea estuviera dispuesta a pelear con otros. Orochimaru era un criminal. Si Sasuke molestaba a otros pueblos, irían tras su cabeza y Konoha se sentiría atraído por eso. Existe el problema de las intenciones de Orochimaru de hacer de Sasuke su anfitrión, dijo Jiraiya en términos de seguridad. Esa es la mayor preocupación. Si Orochimaru tiene éxito, se volverá muy poderoso y su reino de terror solo continuará sin cesar. Solo causará caos en este mundo. Tenemos que detenerlo antes de que llegue ese punto. No era como si muchas personas aún no hubieran sufrido a causa de Orochimaru, pero, por supuesto, este pueblo solo se preocuparía si se volviera sujeto a sus amenazas. No es que no hubiera liderado una invasión que resultó en la muerte de Sandaime Hokage. Dudo que Sasuke haya ido a Orochimaru con alguna intención de permitirse convertirse en un anfitrión. Orochimaru es débil en este momento, y Sasuke es un bastardo frío con un complejo superior. Solo fue a Orochimaru por poder, y una vez que vea tenido suficiente y se cree superior a Orochimaru, se va a mover, explicó Naruto con un poco de indiferencia. ¿Qué quieres que haga? Te lo diré una vez que te hayas reasentado y hayas vuelto a estar en servicio activo. Por el momento, solo eres un genin que está fuera de servicio, dijo Jiraiya, mientras se burlaba del hecho de que Naruto todavía era un genin, el único genin en su grupo. Naruto parpadeó con sorpresa. Infierno. Él exclamó: ¿cómo es que no fui promovido por mi presentación en los exámenes de Chunin? Hice más que nadie en mi generación, y algunos Jonin. Mis esfuerzos deberían haber sido reconocidos.
Sin duda, si fuera Sasuke, habría recibido una promoción paga completa con insignias y una procesión real para coronarlo oficialmente como príncipe heredero de la hoja oculta. Pensé que las clasificaciones no te importaban, dijo Jiraiya con diversión. Naruto lo miró por un segundo antes de ponerse. Supongo que debo acumular misiones difíciles para conseguir esa promoción. Pensar que me convertiría en el más bajo rango de esas personas. En esta etapa, incluso Konohamaru podría tener un rango más alto que yo, dijo Naruto con un ligero movimiento de voz. ¿Cabeza qué más? Hay uno de los antiguos lugartenientes de Orochimaru. Se rumorea que huyó de él. Estoy ocupado buscando su paradero. Si la encontramos, podríamos aprender más sobre los objetivos de Orochimaru y poder seguir sus movimientos. Dijo Jiraiya mientras se levantaba. Ya te advertí sobre Danzo. Pero quiero que tengas cuidado con él, Naruto. No confíes en él. Mantente lo más lejos posible. Naruto asintió con la cabeza. Solo dime esto antes de que te vayas, dijo el rubio. ¿Cómo están las cosas en este pueblo? Jiraiya sacudió la cabeza. Eventualmente lo descubrirá, pero se dará cuenta de que las cosas han cambiado de muchas maneras. Tsunade lanzó una dura mirada a Jiraiya en el momento en que aterrizó en su ventana, sonriendo estúpidamente. Tal vez él estaba tratando de suavizar el estado de ánimo, pero ella realmente no tenía motivos para estar feliz por su presencia. El Godaime dejó el informe que tenía y se inclinó hacia su silla. Se tuvieron que tomar decisiones difíciles en este pueblo. Cuando llegue el conocimiento público de que Naruto es el hijo de Minato, habrá una conmoción en la aldea. Los factores externos en la capital del fuego entrarán en juego sin duda. Esas personas exigirían saber por qué el hijo de un hombre que salvó la hoja había estado escondido. Al menos sería risible ver su reacción cuando se da cuenta de cómo esta aldea trataba al hijo de un hombre al que adoraban. Su ignorancia al hecho no puede ser excusada como una razón válida. Con Naruto de regreso en la aldea, los factores políticos que han estado trabajando detrás de escena con una eficiencia frustrante, impresionante, iban a estar en plena vigencia ahora y ella tendría que lidiar con eso. Más desafiante fue la situación de Naruto. Es posible que haya regresado, pero su factor de riesgo de evaluación Anbu todavía lo nombró un riesgo de fuga, como siempre ha sido desde que era un mocoso. Por supuesto, su sensei había ocultado tales informes de no volver a ver la luz para evitar que depredadores como Danzo tomaran medidas que hubieran perjudicado el bienestar de Naruto. No es que dejarle vivir una vida normal lo beneficiara de ninguna manera. Pensé que tu informe exageraba las cosas. Una parte de mí realmente desea que vuelva a la normalidad una vez que esté fuera de la aldea, dijo Tsunade después de un par de momentos de silencio. Jiraiya casi rodó los ojos. No le mostró esto a Tsunade. Naruto le había explicado en detalle el tratamiento, el dolor que sufría. No había nada normal en la vida de Naruto. ¿Prefieres que use una máscara todos los días de su vida cuando está frente a la gente y luego se siente miserable cuando regresa a su departamento? Porque para Naruto, eso era lo normal en esta vida. Tsunade se estremeció. Lo que la gente vio no siempre fue la verdad. Ella debería haberlo sabido mejor, pero se había visto genuinamente feliz cuando llegó a convencerla de que volviera a este pueblo. Había sido tercamente estúpido y valiente. Supongo que ese episodio fue la gota que colmó el vaso, dijo con un ligero movimiento de cabeza. ¿Qué hacemos ahora, Jiraiya? Jiraiya se encogió de hombros. No estoy demasiado preocupado, dijo y luego sonrió. Naruto aprecia mucho más las cosas que tiene en su vida. No es el ingenuo mocoso que siempre confió en todos y se negó a ver el mal en las personas. Hay algunas banderas rojas, pero es capaz de vigilar a sí mismo, pero necesita volver a familiarizarse con amigos y estar con personas en las que pueda confiar. Pero no puede obligarlo a hacerlo. Aparte de eso, solo podemos ofrecerle apoyo. Tsunade guardó silencio por un momento antes de responder. Tenemos que protegerlo, Jiraiya. Y lo haremos, Hime. Le he fallado antes, no lo volveré a hacer. Sé que la política en este pueblo ha cambiado después de la invasión, pero no le pasará nada.
Quizás Danzo podría llamarlo un coupé, y así lo llamaría. Lo mejor que ha sucedido desde la desaparición del clan Uchiha. Las cabezas de los clanes tenían más poder ahora y así pudo flexionar sus músculos políticos como el clan más fuerte de la aldea. Ahora los Hyuga siempre han sido políticamente poderosos, pero no así ahora. Incluso querían revivir la fuerza de policía militar y dirigirla. Argumentaron que su Byakugan los convirtió en los guardianes perfectos de la seguridad de la aldea si hubieran estado a cargo. El incidente que vio a Sasuke salir de la aldea a través de las puertas no habría sucedido, o el hecho de que parecía posible que personas ilegales entraran y salieran sin que Anbu lo supiera. Habían presentado algunos argumentos válidos, pero las intenciones no eran del todo puras. Fue el desastre que resultó de la invasión y había habido presión para que Suna pagara por lo sucedido. El monstruo de la naturaleza llamado Danzo incluso había propuesto invadir la arena, pero la aldea se habría rendido rápidamente ya que ya no tenía un Kage, y su supuesta arma fue derrotada por un último muerto de la hoja oculta. Pero Tsunade se mantuvo firme ante la presión y recordó a todos que ella era la Hokage. En su silencio, Sakura entró a la oficina con una pila de papeles del hospital. La niña había crecido con los años, se había convertido en una estudiante mucho mejor que Shizune. Su capacidad de aprendizaje fue realmente asombrosa. Le había costado algo crecer para crecer, pero ella todavía era una niña y el mundo todavía se ponía patas arriba cada vez que se mencionaba a Sasuke. Pero en general, se había convertido realmente en una kunoichi de la que estaba orgullosa de llamar a su alumna. Jiraiya-sama, los ojos de Sakura se iluminaron ligeramente al ver al Sannin. Cada vez que veía al hombre, siempre eran noticias sobre Sasuke o Naruto. Había extrañado a sus dos compañeros de equipo y realmente quería verlos. Les mostraría que ya no era la carga que solía ser. Sakura, Jiraiya saludó a la niña con una sonrisa. Me iré más tarde hoy, Hime. Acababa de ver si Naruto se había acomodado. Pero acabas de regresar. Hay algo que estoy siguiendo con respecto a los movimientos de Orochimaru y los problemas que se están gestando entre Iwa y Kumogakure. Y así, el Sannin desapareció en una nube de humo. Antes de que Tsunade pudiera decir algo, Sakura estaba en su rostro con ojos enormes. ¿Naruto ha vuelto?, preguntó con emoción. Tsunade sonrió. Parecía una niña que esperaba a que sus padres volvieran del trabajo para jugar con ella. Sí, dijo ella, Naruto regresó antes. Esto significa que el equipo 7 va a volver a unirse. Podemos buscar a Sasuke mejor, dijo. El equipo 7 todavía es un miembro corto, dijo Tsunade, y esa es una discusión que es para otro día. Ahora, ¿qué pasa con esto? Oh, estos son los casos que dijiste que querías ver, dijo Sakura, un poco desilusionada por la respuesta de Tsunade. Tsunade asintió con la cabeza. Ahora estaba concentrada en lo que iba a leer, dado que parecía estar sucediendo algo que le daba una sensación de picazón y que ese pervertido se había ido antes de que ella pudiera contarle al respecto. Tsunade no sabía cómo llamarlo. Además de la desaparición de algunas personas, hubo una admisión de Genin que sufría de veneno de chakra. Incluso algunos shinobi experimentados padecían esta epidemia. Tsunade no quería pensar que alguien estaba haciendo experimentos en esta misma aldea.